Juárez nace mito, pero cuando uno lo ve, descubres que, perdón, es un hombre de carne y hueso, con sus maravillas y unos defectos escalofriantes. Ya ves que en aquella época se usaban los hijos de la casa y los de monte. Bueno, pues él tuvo sus hijitos de monte. Y su hija tiene algún problema físico y mental. Y Juárez la toma y la lleva más al monte y se la entrega a un indígena para que la cuide. Nunca más la vuelve a ver. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy tengo en No hay lugar común a José Luis Trueba. Me encanta contar con él en este espacio. ¡Ay, gracias! A mí me encanta estar aquí. Tiene usted muy buen sentido del humor. Y es raro en esta época encontrarse a alguien que tenga buen sentido del humor. Yo te quería preguntar, José Luis, si tú eres de los que crees que el sentido del humor se construye o viene con los genes. En otras palabras, ¿le echas ganas para estar de buenas o te sale naturalito? Me sale naturalito, pero hay una razón. Todo está tan mal que no te queda más remedio que reírte. Es decir, eso me lo enseñó Ibargüengoitia. Un hombre que sabía reírse de una época que tenía caos, pero no como el que tenemos ahora. No. Pero él nos permitió mirar la vida cotidiana con un filo bruto. Y cada vez que él se burlaba, en el fondo había un dejo de amargura. A ver, Ibargüengoitia está bien en la literatura. Chava Flores en la música. Por supuesto. Más o menos es el mismo estilo. Es el mismo estilo y yo soy fan de él, sobre todo sus ¿De canciones Trueba de Trueba, de Ibargüengoitia o fan de Chava Flores? ¿A No. quién de los tres prefieres? Híjole, está difícil. ¿Puedo quedarme con dos? ¿A Trueba lo quieres? No. ¿No? ¿No No. te cae bien Trueba? A ratos no. ¿Qué es lo que te cae mal de Trueba? Me cae mal de Trueba su cara. Yo hubiera querido tener otra. ¿Qué te habría gustado? ¿Sean Connery? ¿Luis Miguel? No, Luis Miguel no. Nada. Sean Connery sí. ¿Sí? ¿Nodal te hubiera gustado? No, Sean Connery, ahí me quedo. Me Ahora, planto. como me dijo alguien que no me quería, si quieres envejecer como Sean Connery, te tendrías que haber parecido a Sean Connery de joven. Ese es un punto a considerar. Ese es un punto a considerar. Estatura, en fin. Ahora, ¿tienes algo de Sean Connery? Yo también la... Claro, esta parte superior es igualita. ¿Te das cuenta que la mayoría de los jóvenes no saben quién es Sean Connery? Claro, porque ellos viven en un mundo raro. La historia empezó cuando ellos nacieron. O sea, James Bond, antes de ser el que hoy conocemos, fue Sean Connery. Fue Sean Connery. Y el mundo de los jóvenes tiene una periodicidad histórica extraña. ¿Tienes alguna preferencia histórica? ¿Te habría gustado ser de la generación más joven? ¿Te habría gustado nacer en el siglo XIX? ¿Te habría gustado vivir en la época de los aztecas? ¿Cuál es tu época favorita? Esta. ¿Te gusta esta? Esta. Mira, yo te voy a decir por qué. Estabas quejando de la época, me dijiste que el buen sentido del humor es para enfrentarla, y luego me dices que te gusta esta época, ¿me aclaras? Sí, es que mira, las otras estaban peor. Mira, imagínate el siglo XIX. Te da cualquier enfermedad y te carga el payaso. Hasta un apendicitis. Un apendicitis y te mueres. Vivir en la revolución ni a balazos, a mí las guerras no me sientan. Vivir, por ejemplo, en el México prehispánico, yo no tengo estos aires de qué bonito era el México prehispánico. Imagínate caminar por el centro de Tenochtitlan y oler la sangre podrida.
Por eso andaban con florecitas. Entonces, no. Ahora, tienes hijos, por lo tanto conoces bien a la siguiente generación, tienes nietos. Ujú. Si yo tenía la oportunidad de vivir en una época del futuro, ¿la tomabas? No, Tampoco esa se te tampoco ya me lo imaginé y tampoco antoja. pinta ¿Cómo bien. serías en el futuro? A ver, cuéntame. Seguramente en el futuro yo sería un proscrito. Prohibido. Sí, terminaría en la cárcel o en un auto de fe. En el futuro. Fíjate, A ver, descríbeme ese futuro. ese futuro te lo describo con mi condena y te va a quedar clarísimo. Soy varón, heterosexual, blanco, pum, trabajo y me va bien en la vida. Estás prohibido. Estoy prohibido. Bueno, voy a cambiarte el tema. ¿Te gustan los mitos? Me encantan. Pero tengo que preguntarte por qué. Digamos, ¿te gusta fabricarlos? ¿Te gusta caer en la trampa de los mitos? ¿Te gusta descubrir los mitos? José Luis Trueba, ¿es un mito? Escoge la pregunta que quieras. ¡Ay! Yo creo que me gustan porque son mi espejo perfecto. ¿Eres un mito? Sí, ¿O eres un mitómano? las dos cosas. A ver, explícate. Soy un mito porque en mi cuerpo están marcadas todas las creencias de este mendigo país. Están labradas. Están labradas, las tengo labradas. No hay manera de librarse de ellas. De niño bailé de charro, tú dirás. Entonces ya de ahí para adelante los mitos me venían Andas buscando al extraño enemigo en los himnos Exacto. nacionales. como debe de ser. Andas buscando al partido único desde que naciste. No, ya lo padecí, ese ya no, ya no. ese ya lo padecí, ya, gracias, ¿no? Esta viene la segunda. ¿Te gusta descifrar los mitos? Para Sí. ti y para los otros. Claro, si yo descifro esos mitos de manera automática, mi imagen se vuelve no mejor, sino más nítida. Empiezo a entender qué es lo que me pasa. Empiezo a descifrarme. Y no solo eso, también puedo descifrar un poco mejor mi entorno. Y cuando descifro mi entorno, las cosas saben diferentes, las cosas se miran diferentes. A ver, yo tengo un poco de miedo a descifrar los mitos. Y es mi cultura bíblica. Ajá. Un día me contaron que una señora, Eva, no sé si la conoces, Sí, tengo se comió noticias una de ella. manzanita, ¿no? Sí. Justamente el árbol de la ciencia, Ajá. del bien y del mal. Sí. Y a partir de eso, pues perdió el paraíso terrenal. Descifrar un mito te hace perder el paraíso terrenal. En otras palabras, la infancia, la ignorancia, ¿no? ¿Te gusta perder el paraíso terrenal? ¿Te gusta Claro. trabajar con el sudor de tu frente? En fin, todo esto que significa madurar. Es más, me gusta tanto descifrarlos y padecerlos que gracias a ellos las cosas saben mejor. Te pongo un ejemplo. Hasta las manzanas. El mito, el mole. A ver. Cuando tú te tomas un mole con sabor de infancia, con ojos de infancia, nada más sabe sabroso. Y cuando le entras al mole, ya despojado de los mitos, te das cuenta que es el ombligo del mundo. Ahí está la canela, la nuez moscada, que llegaron en la nao de China. Pero del otro lado llegó el trigo, del pan que se le muele, el ajonjolí, la pimienta, la canela. Y del pilón un guajolote y hartos chiles. Creo que voy a regresar a la hipótesis de meterte a la cárcel por ser minoría. Sí, ¿No tienen la impresión de que a la inmensa mayoría nos parece mejor quedarnos en el cómodo mito que andar sabiendo de qué está hecho el mole? sí, pero se pierden de algo maravilloso. O sea, ¿coincides en que es mayoría Sí, quienes por prefieren vivir en el mito? supuesto. Es decir, Es más- la añoranza de la infancia. Aún más es tranquilizante. Ya. Te da identidad. Te permite vivir sin sobresaltos. En cambio, del otro lado te la pasas como perico en colchón, como perico a toallazos. Deja hablar de política. Ajá. Es distinto un gobernante que tiene un pueblo que adora los mitos que un gobernante que tiene un pueblo que descifra los mitos. Absolutamente. Absolutamente. Porque el primero en ser descifrado sería él. Juárez, que lo has estudiado bien, ¿de Ujú. cuál de los dos tipos de gobernante? ¿Le gustaba descifrar mitos
o gobernaba a partir de los mitos? Juárez nace mito. Nace mito. Como tú utilizó sombrero de charro cuando nació, exageras. No, fíjate que no. No, él no le tocó eso. No había sombrero de charro. No había sombrero de charro, había nada más de ranchero y de piloncillo. Pero Juárez se convierte en un mito en vida. Tú ves el regreso de paso de ya del norte cuando va ganando contra el imperio de Maximiliano, y los poemas, las canciones, las loas, ya lo convirtieron en un mito. Es más, él logra morirse en el momento adecuado. Eso es una bendición. Se muere en la silla presidencial y de pilón la gente cree en él. Vamos, el día del entierro, las colas ahí en San Fernando y en Palacio Nacional, para ver el cadáver o para oír a los discursos del entierro eran brutos. Él es un mito absoluto. Pero cuando uno lo ve, descubres que, perdón, es un hombre de carne y hueso, con sus maravillas y unos defectos escalofriantes, pues los hay. A mí hay una historia de él que creo que lo pinta bonito. La hija que tuvo en la sierra, ya ves que en aquella época se usaban los hijos de la casa y los de monte. Bueno, pues él tuvo sus hijitos de monte. Y su hija tiene algún problema físico y mental. Y Juárez la toma y la lleva más al monte y se la entrega a un indígena para que la cuide. Nunca más la vuelve a ver. Pero eso sí, le mandaba unos centavos cada cierto tiempo para que no la dejaran a merced de los coyotes o algo así. Era un ser humano con enormes defectos. Exacto. Su antítesis, el mito de Porfirio Díaz, que está en uno de tus libros recientes. ¿Otro hombre que nació un mito o un individuo que descifró mitos? No, fíjate que el caso de Díaz es un hombre que no nace mito. Él es absolutamente distinto de Juárez, es urbano, es oaxaqueño de veras, pues, de la capital. Es un hombre que descubre la guerra muy joven. Yo sospecho que descubre la guerra gracias a la religión. Se nos olvida a veces que la guerra contra los gringos también fue una guerra religiosa. Ellos eran protestantes y acá católicos. Venía la fe de los herejes. Y él sale del seminario para meterse al ejército después de una arenga de su profesor. Él no nace mito, él se construye. Se construye. Y se va construyendo no solo como personaje, sino va construyendo a su alrededor a todas las cosas para volverse mito. Pensemos en un ejemplo. Su matrimonio con Carmelita. Romero Rubio, por supuesto. Ella es hija de uno de sus mayores enemigos, un lerdista canijo. Y de pilón se casa con ella. Bajo el pretexto, la conoce de que le dé clases de inglés. No vais a preguntar si aprendió bien o no, don Porfirio. Ahí sí zafo. Pero y le pide matrimonio por oficio. Literalmente. Se casan y por un lado logra la paz con los lerdistas. Y por otro lado se adecenta. Ya no es el general Díaz. A partir de ese matrimonio, el general Díaz va a mutar en don Porfirio. Y entonces ya lo veremos como lo imaginamos hoy. Esta conversación tendrá que continuar. Sí. Es una delicia hablar contigo. Y sobre todo, el contagio del buen humor que me entregas. Eso no es mito, es pura verdad. ¡Ay, gracias! Señorita, muchas gracias por acompañarnos aquí en No hay lugar común. Gracias. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, aquí en ADN 40.